luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Estimados amigos televidentes, estimados hermanos de la iglesia, un sábado más, gracias a Dios, la oportunidad de estar con ustedes y de poder tener nuestro mensaje respecto a la voz de la verdad, ¿no? Y una invitación especial para que nos sigan acompañando cada sábado. Principalmente vamos a tener un tema bastante interesante. Bueno, lo importante es que nosotros queremos estar siempre con ustedes. Tenemos el programa de la radio de sábado, perdón, la televisión, ¿no? A las 2 de la tarde también vamos a tener la radio, pero no. Vamos a tener la televisión, tenemos nuestro programa de la página web, ¿no es cierto? Y aquí estamos. ¿Qué otro programa tenemos? Son eso, más la situación de la iglesia en los horarios de reuniones que van. Ya, exactamente, tenemos reunión el sábado a las 10 de la mañana aquí, a las 16:30. 6:30. Y en la tarde a las 18:30 estamos en la calle, ¿cómo que se llama? Balmaceda 17. Balmaceda, bueno, nos echamos de menos nuestra Balmaceda 17. Están todos invitados, pero ustedes aquí pueden preguntar la dirección y ya nos conocen todos. Que el Señor de paz les bendiga y que les acompañe. Me es agradable estar con mi hermano que se ha esforzado en tener una buena conversación respecto a un tema bastante contingente y que a nosotros nos cuesta un poco conversar de ello, pero aquí está nuestro hermano que te saludo para que la oportunidad. Gracias, pastor, le damos la gracia a Dios por estar nuevamente en su programa, en este programa de televisión, esperando que lo que hablemos hoy nos deje siempre algo a todos nosotros de enseñanza a través de la santa palabra de Dios. Eso es lo esencial, que el Dios le bendiga. Una instancia bonita nos presenta el mes de diciembre, ¿cierto? Feliz para la familia, feliz para nuestros niños. No sé por qué está en diciembre, ¿no es cierto? En el tiempo de Israel, cuando la primera vez que llegaron ellos después del cautiverio, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que existía la fiesta de las cabañas y se alegraron todos. Y cuando primero el discurso de los sacerdotes y de Nehemías entre ellos, se dieron cuenta que habían faltado a Dios y todas esas cosas, y los sacerdotes dicen, bueno, ya, no llores más, ya está bueno, este es un tiempo de felicidad, la fiesta de las cabañas, vayan y busquen presente y ayuden a los demás. Y se empezó esa costumbre de ofrecer regalos a todas, y era la gente muy feliz, y la fiesta de las cabañas siempre es una fiesta esperada. A lo mejor por ahí salió esto de los regalos, pero parte de la verdad la trae nuestro hermano. Le voy a dar la oportunidad para que él nos entregue y nos hable de la edad. El Señor te bendiga. Bien. Vamos a poder conversar un poco acerca de estos principios que nuestro pastor nos acaba de mencionar. Yo me recuerdo en mi niñez cuando, bueno, ahora ustedes verán que la Navidad está reflejada por un árbol de Navidad. En mi niñez me acuerdo que nosotros íbamos a buscar un árbol, sentir el olor al pino, buscar un tarrito, adornarlo, ponerle cinta, y principalmente a mí en lo personal lo que me llamaba la atención eran las luces de distintos colores y el ambiente que se generaba. Llegaba familia, principalmente a nosotros, no llegaba familia desde afuera, desde otras ciudades, y pasábamos
un fin de año realmente en paz, lo podríamos llamar, y se hacían cena y se juntaban los vecinos. Entonces, imagínense, estamos en pleno verano, ya ha pasado esto y llevamos aproximadamente, no alcanzamos casi el mes, ¿sí? Justamente que ya pasó toda esta fiesta. Pero ¿por qué la quise mencionar? Por esto mismo hecho, porque por la contingencia no pudimos nombrarlo o traerlo a colación cuando correspondía, pero generalmente es importante que lo podamos visualizar en este tiempo porque igual nos deja mucha enseñanza. Como les decía, partíamos en familia, lo pasábamos bien, pero llega un momento que debemos entender las cosas ya maduramente, nosotros los adultos principalmente, porque a los niños siempre es paradójica, parece la palabra de Dios para algunas personas. ¿Cómo se llama? Se puede decir que Dios aborrece la mentira, pero principalmente los padres le muestran al viejito pascuero y sabiendo que es una invención y una mentira. Entonces hay hartas cosas que a nosotros hoy día nos dejan y nos llaman la atención, y en la cual por eso he querido tocar este tema, porque yo también lo viví, yo también lo experimenté, y sé que son momentos muy cercanos que uno vive con alegría, que uno vive en familia y que también que uno vive con mucha nostalgia. Pero hay que separar la emoción de la razón. Y eso es lo más importante cuando uno quiere estudiar la Escritura, que separemos lo que verdaderamente nos dice Dios, que lo analicemos. Pablo tenía un concepto súper esencial aquí. Pablo decía que cambiáramos el espíritu de nuestra mente en la carta. Y cambiar el espíritu de nuestra mente significa que nosotros tenemos que entender que las Escrituras son las que nos rigen la vida. Las Escrituras son, y los mandamientos de Dios son los que estructuran nuestra forma. Cuando principalmente llegué a la iglesia, una de las primeras cosas que aprendí fue que nosotros debemos vivir a la manera de Dios, que esto es una forma de vida a la manera de Dios, que no era tan solo ser un religioso el día que nos correspondía adorar a Dios, sino que debíamos ser un religioso integral, que debemos vivir a la manera de Dios. Entonces, a través de eso me recordé de este principio en el cual quiero que podamos conversar un poco en esta tarde. Si nosotros leemos el principio, antes de leer el principio quiero mencionar también otro punto para que no se me pase. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? ¿A la manera de nosotros o como la mira Dios? Esto es elemental hoy día, porque si nosotros sacamos este sentimiento de acogida, el sentimiento de acogida, el sentimiento de bondad, el sentimiento de paz que se puede generar en toda la sociedad, eso lo deberíamos generar todos los días del año. Eso tendríamos que tener la capacidad los padres, principalmente que somos los responsables del hogar, deberíamos generarlo en nuestra familia, que no hayan disensiones, que no hayan discusiones, que todo el año fuera así. Que el estrés que podemos traer de nuestro trabajo y de los lugares donde nos encontremos, podamos nosotros canalizarlo de buena manera y podamos enfrentar una vida juntos como familia, enfocado principalmente en los principios de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Por eso, cuando en Hebreos capítulo 13, versículo 8, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, a nosotros nos tiene que llamar la atención esto. ¿Por qué dice eso? Porque obviamente, guardando el contexto de la Escritura, que le está hablando obviamente a los hebreos, principalmente al pueblo judío, le está diciendo que Jesús obviamente había acompañado a la humanidad en lo que correspondía a ser el Hijo de Dios. Ahora, él, como dice Juan 1.1, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el 14, que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Él cumplía una función. Entonces, cuando nosotros entendemos este versículo del 13, cuando dice que Jesucristo era el mismo ayer, hoy, también Él en su función, y también sus mandamientos, y todo lo que Él hizo en adelante, nunca sufrió algún cambio o una estructura. Entonces, también es importante que nosotros veamos esto. Y también quiero invitar a leer un poco que nosotros podamos relacionar estos conceptos con lo que dice también el libro de Mateo. ¿Por qué con el libro de Mateo? En el libro de Mateo, obviamente, en el capítulo 5 están todas las bienaventuranzas, pero ¿qué tienen que ver? A lo mejor ustedes dirán lo que está en el capítulo 5 con la Navidad. Tiene mucho que ver, porque aquí hay unos versículos que quiero leer que están en el capítulo 5, en versículo 17.
porque vamos a ver un principio muy importante que nuestro propio Señor Jesucristo nos dejó a todos nosotros para que nosotros aprendiéramos. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, antes hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así, mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Entonces, si nosotros empezamos a hacer toda esta introducción en lo que tiene que ver en la fiesta de la Navidad que ya pasó, nos tenemos que preguntar entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿la Navidad es bíblica? La Navidad, el nacimiento principalmente de nuestro Señor Jesucristo, ¿es bíblico? ¿Él lo quería que lo recordaran? Son estas cosas. ¿Desde dónde viene la Navidad? ¿Cuáles son sus orígenes? O sea, en lo que acabo de decir, mencioné como 4 puntos que son relevantes a la hora de poder considerarnos nosotros como hijos de Dios. Nuestro pastor la semana pasada nos da un gran mensaje, pero a mí me llamaba algo muy importante en todo lo que él mencionaba. Muchas veces las iglesias protestantes se vuelven jueces y verdugos de la iglesia católica, la juzgan, la insultan y mencionan cosas que verdaderamente dentro de toda la contextualidad pueden tener razón, pero ellas también hacen lo que la misma iglesia católica instauró y guardó. Entonces hay que empezar también a razonar. Por eso la Escritura, dice la palabra de Dios, es la profeta mayor en todas estas cosas, y esto es lo que verdaderamente nosotros tenemos que llegar a contextualizar. Por eso dice que él no había venido a abrogar la ley de los profetas, solo no había abrogado, sino a cumplir. Pero ¿qué tenía que venir a cumplir? ¿Cuál era el plan? Los profetas, obviamente que estaban canalizados en la vida, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también hablaban acerca de la ley. Entonces, ellos mencionaron obviamente que iban a ser un niño en esa Belén Efrata, donde tenía que él obviamente nacer, pero nuestro Señor Jesucristo, o la verdad de Dios, nunca dijo establezcan este principio, como lo hizo por ejemplo con las solemnidades de Dios, como este plan que él mismo manifestó y que obviamente está desde el principio de la humanidad. ¿Cómo se generó, por ejemplo, la situación que hoy día conocemos nosotros como la Navidad? Esta situación ustedes también la pueden buscar. Esto partió primero con el Papa Sixto III, que da origen a la primera misa. ¿Y qué es lo que se guardaba el 25 de diciembre principalmente en Roma? Eso es lo que nosotros también tenemos que analizar, que era una fiesta de culto al sol y a la Dios Mitra. Entonces, ¿cuál era el sentido de esta situación? Bueno, para poder convertir a esos cristianos en la iglesia romana, ¿qué es lo que hacía? Tenía que adaptar algunas festividades que ellos pudieran guardar y poderlas cristianizar, podemos decir ese nombre, y así poder ir desarrollando esta iglesia. ¿En qué manera o en qué punto de la Escritura a mí me dice, o a nosotros nos dice, a todos nosotros, que debemos una fiesta de Dios o cualquiera de las fiestas paganas que podemos en el fondo tener, transformarla en una fiesta de Dios y poderla seguir guardar en adaptación a nuevos fieles? En ninguna parte aparece. Entonces, así se empieza a originar esto que después, si nosotros nos vamos al momento en el cual se desarrolla el 25 de diciembre en el aspecto climático, nos vamos a dar cuenta que Israel en ese momento está en pleno invierno. En ese momento ustedes, si lo ven, ningún pastor, por ejemplo, está en un cuidado de las ovejas, como aparecía en el libro de Lucas. Entonces, son el tiempo, la forma en que se llegó, en cómo se empezó a desarrollar la iglesia romana, en cómo empezó a poner cosas que no correspondían en el sistema de oración. Porque yo le decía ahora hace poco momento atrás, que las fiestas de Dios son un plan de Dios para la humanidad, porque la Pascua
precisamente en lo que la gente hoy día mal confunde con la Navidad, porque muchas veces dice, no, es que ¿qué hay que hacer y dónde hay que estar en la Pascua? La Pascua no tiene absolutamente nada que ver con la Navidad. La Pascua tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y la muerte de nuestro Señor Jesucristo quedó instaurada en la palabra de Dios. ¿Cuándo debía ser y cómo debía ser? Y los formulismos, y las cosas que debíamos ocupar. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo podemos calcular, obviamente, pero eso nos daría para poder tener otro programa. Pero nos tenemos que dar cuenta que eso sí es importante mencionar, que el año se iniciaba en Israel precisamente en el mes de Aviv, que ustedes también lo pueden investigar, y en este mes de Aviv, que era la palabra reverdecer, parte de marzo y parte de abril. Eso es lo que conlleva parte de Aviv. Y si ustedes empiezan a hacer los cálculos de un ejemplo, de empezar a sumar mes a mes, van a llegar también, y eso se los puedo dejar a ustedes en casa, que vean cuando María fue a ver a Elizabeth, por ejemplo, y estaba en el 6º mes de embarazo. Todas estas cosas las pueden estudiar, y se darán cuenta que así como el primer mes partía parte de marzo, parte de abril, el segundo de abril parte de mayo, parte de abril y parte de mayo, y así van a ir desarrollando, y así van a darse cuenta cuándo precisamente puede haber nacido nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante y lo cabal en todo esto era el plan de Dios que tenía que llevar en adelante, y eso es lo que obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta. Ahora vamos a entrar a este tema de lo que significaba el libro de Lucas, lo que le decía yo a través del libro de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 2, por ejemplo, donde voy a leer algunos versículos extensos para que nos demos cuenta cómo podía, o cómo obviamente Dios estableció las cosas a través de la Escritura, y verdaderamente lo que hoy día cada una de las sociedades entiende. Por ejemplo, capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Y aconteció en aquellos días que salió el edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, y de Judea, de la ciudad de David, que se llamaba Betlehem, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió su hijo primogénito, y le enviólo en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces nos damos cuenta que ahí hay un primer desarrollo, o una primera idea la que nosotros podemos tener. Si ellos iban a ser censados y tenían que hacer un viaje, era muy raro que en invierno todas las estancias estuvieran llenas, que no había un lugar donde poder recostar su cabeza, como lo dice la propia palabra de Dios. Entonces aquí en este momento debió haber estado pasando algo. Entonces en invierno era muy difícil que estuvieran, como decíamos nosotros, o como se lo decía yo ahora, toda la estancia llena. Dice, y después el versículo 8 dice, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el ganado. O sea, habían pastores que estaban precisamente pastoreando en invierno. Obviamente iba a ser muy difícil eso. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cegó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Si fuera en invierno, ¿ustedes creen que estaría puesto nuestro Señor Jesucristo siendo niño en esta forma? Es una situación que los invito a reflexionar. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios, en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Y aconteció que, como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos hasta Betlehem
y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron aprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y viéndolo le hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Entonces, estas son las cosas que nos tiene que debemos por lo menos razonar acerca de la Navidad. ¿Nació nuestro Señor Jesucristo un 25 de diciembre? Es imposible. ¿Por qué la Iglesia Católica Apostólica Romana hizo esta situación? Bueno, la explicación la hemos dado un poco más atrás en lo que habíamos conversado. Ahora, ¿cuál es la mirada frente a los antecedentes que vemos? Obviamente, aceptamos la autoridad de la Biblia por sobre, obviamente, la autoridad religiosa, en este caso, que impuso este credo, o estas mismas tradiciones nosotros las aceptamos. Y aquí hay un principio elemental que yo quiero compartir con ustedes, porque que nosotros aceptemos la autoridad de la Biblia es algo que yo sé que todas las instituciones religiosas aceptan, pero el hombre no puede estar por sobre la Escritura, y nosotros no podemos aceptar tradiciones sabiendo que no están presentes en la palabra de Dios. Quiero leer un principio bíblico que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, guardando como siempre, obviamente, el contexto de los textos. Y fíjense lo que le dijo a Israel acá en ese momento. Capítulo 12, versículo 29 en adelante, cuando dice: cuando hubiere devastado delante de ti Jehová tu Dios las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredades y habitares en su tierra, guárdate que no tropieces en pos de ellas después que fueran destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. ¿Qué nos quiere decir? Obviamente que habían costumbres, que habían cosas que no correspondían y que Dios se molestaba mucho que el pueblo de Israel pudiera hacer. Entonces les ayudó a conquistar la tierra que tenían que poseer, pero le dijo: ojo, no tomes costumbres que no te corresponden. Y le dijo a Israel esto. ¿Qué es lo que hizo Israel? Obviamente en ese momento adoptó costumbre, y ustedes verán también presente en la Escritura todo lo que Israel sufrió por este tipo de cosas. A lo mejor dentro de su corazón estarán pensando: pero es que es un momento tan lindo, es tan bonito de pasar en familia, que la Navidad es para los niños, ¿qué tiene que celebremos si no influye en nada en la Escritura? Influye, porque todo lo que está aquí está para que nosotros lo guardemos, y Dios determina qué cosas debemos guardar y qué cosas no, y por qué las cosas, por la génesis de cómo se generó la Navidad es el tema, la génesis de cómo se fue introduciendo toda esta situación, en que generalmente cuando ustedes, las personas que han ido a una misa, saben que cuando el sacerdote lleva levantado, un ejemplo, la imagen de un niño que representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el sentido? Esas cosas a nosotros nos tienen que llamar profundamente la atención, y tiene que pasarnos algo dentro para que veamos realmente lo que nos dice Dios y qué piensa Dios de todo eso. Dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Dice: cuidaréis de hacer lo que yo os mando, no añadirás a ello ni quitarás a ello. Entonces, esta es una situación más directa. En el fondo nosotros no la podemos entender. O sea, ¿la Navidad está presente en la Biblia? No. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cumpliendo o la sociedad, en este caso no nosotros, pero la sociedad, ¿qué es lo que está haciendo? Está añadiendo cosas a lo que Dios no quiere dentro del proceso de oración. Eso es lo que Dios en el fondo buscaba en ese momento, que nosotros guardáramos el plan de Dios. Y el plan de Dios está toda la fiesta solemne, está el sábado, y está también y principalmente que podamos ser unos buenos cristianos. Que ese ejemplo que usted puede ver en su hogar hoy día,
que tiene que ver en relación a que se junta la familia, que pueda haber un momento de paz, que podamos vivir un ambiente de país, principalmente en tranquilidad, viviendo que supuestamente nació nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Eso Dios lo quiere que nosotros lo pudiéramos tener todos los días. Eso quiere que Dios nosotros lo vivamos día a día en nuestra familia, que podamos reflejar estos conceptos para que nosotros podamos darnos cuenta de la función y la labor que nos corresponde en esta sociedad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor ustedes pueden pensar que lo que yo estaba leyendo atrás es tan solo para el pueblo de Israel, porque muchas personas razonan así: no, todo el Antiguo Testamento y todo, o lo del primer pacto, todo está relacionado a lo que era para Israel. Para nosotros no corresponde absolutamente nada. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 46. Y aquí nos vamos a dar cuenta de también otro principio que dice nuestro propio Señor Jesucristo. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante a un hombre que edifica su casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una venida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo manear, porque estaba fundada sobre la peña. Nosotros no entendemos estas cosas más que nadie. Ustedes que participan en una religión, ustedes que participan, en un sistema religioso, saben cómo opera este versículo y saben verdaderamente lo que yo les estoy diciendo es verdadero. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley de los profetas, no vino a abolir, sino a cumplir, nos damos cuenta que todo lo que pasó en el primer pacto fue para enseñanza de nosotros. Parados los caminos, decía la palabra de Dios, y aprender, dice, de las sendas antiguas y andar por ellas. Entonces, ¿quién le estaba diciendo en ese momento a Israel? Que recordara lo que ellos habían sido. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que vino a hacer? Obviamente, para poder concluir este tema y redondearlo, vino a poder terminar con los sacrificios en orden a rito, pero la ley de nuestro Dios quedó, la ley de Levítico 23 quedó plasmada hasta su venida, y va a ser de esa manera. No hay sacrificio más perfecto que obviamente que el derramamiento de sangre de nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces no podíamos ver esta ley que era dual, no podíamos solamente entenderla en un concepto, sino había que entenderla en dos. Pero Levítico 23 obviamente quedó desarrollada hasta obviamente hasta el final de nuestros días. Entonces, si él quería que recordáramos su nacimiento, no les quepa ninguna duda que hoy día nosotros seríamos los primeros que estaríamos recordándolo. Seríamos los primeros que estaríamos rindiendo el culto necesario. Pero ¿qué era más importante? ¿Que él naciera o que él muriera? Obviamente que los dos iban a estar de la mano, pero lo más importante iba a estar de la mano en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a eso, nosotros que no teníamos arte ni parte en esta verdad todavía, pudimos entrar a poder ser parte y ser injerto también a la verdad y al pueblo de Israel. Por eso, guardando lo mismo que hemos venido diciendo y guardando obviamente la contextualidad del capítulo 15 del libro de Mateo, yo quiero leer un poco este capítulo, porque aquí también nos deja un poco, nos deja bastante enseñanza, en la cual tiene que ver relacionarse acerca de esta fiesta que mal se conoce como la Navidad. Capítulo 15, los primeros dos versículos. Yo sé que esta historia obviamente la conocen todos y la conocemos todos, por supuesto, pero por eso les digo que guardando la contextualidad de lo que dice aquí. Entonces, llegando a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén dijeron: ¿por qué tus discípulos traspasan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?
Hoy día, ¿qué escuchamos mayormente en la Iglesia Católica? No, es que son las tradiciones, es que esto es por la tradición, es que justificamos que Pedro fue el primer papa por la tradición, es que la Iglesia Católica hizo esto por la tradición, es que la Virgen María ascendió al cielo por la tradición. Entonces, ¿pero qué es lo que dice acá? Dice, entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Obviamente no vamos a leer todo el capítulo, vamos a irlo saltando, vamos a leer hasta el 3 y después vamos a saltarlo. Y él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y si nosotros lo saltamos al versículo 7 y 8, le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honra, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Es duro, verdaderamente duro lo que yo les menciono, o lo que está escrito en la Biblia. Pero la Navidad es un mandamiento de hombre, no es un mandamiento de Dios. Por eso al principio yo le decía que nosotros teníamos que apartar el sentimiento, teníamos que cambiar el espíritu de nuestra mente, como dice Pablo, y darnos cuenta verdaderamente qué es la función que debemos tener nosotros hoy. Y nuestra función hoy es guardar el plan que Dios nos entregó, porque cada solemnidad tiene un cumplimiento dentro de todo lo que es de porvenir. O sea, y si nosotros esto lo hemos explicado en programas anteriores, si nosotros vemos que la Pascua tuvo un significado para Israel saliendo de Egipto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo tuvo también para nosotros. Los ácimos también para nosotros lo tuvo, o sea, para Israel y para nosotros lo tuvo. Pentecostés, que fue la entrega de la ata de la ley en el monte Sinaí. Imagínense la grandeza que ese monte humeaba, queridos hermanos, y aquellos que todos nos escuchan, humeaba y temblaba cuando se manifestó Dios en ese momento, y después cuando en el aposento alto se derrama el Espíritu Santo, entonces le entrega el Espíritu Santo. Entonces, qué mayor agradecimiento deberíamos tener nosotros por cada cosa que Dios nos menciona en la Escritura. Pero generalmente el hombre se ha basado su vida a través de sentimientos, en que sean buenos o sean malos, reacciona a través de lo que siente y no de lo que razona. Hoy día es importante que nosotros, todas las personas que tenemos la capacidad, porque todos la tenemos, pero todas las personas que nos gusta, esa es la palabra correcta, todas las personas que nos gusta leer la Escritura, debemos entender esto, cómo nuestro propio Dios nos insta a que nosotros guardemos las cosas que Él quiere, como el principio que leíamos en Deuteronomio. Eso es lo importante, no es otra cosa. Esto puede significar una unión familiar, esto puede significar que, porque nosotros en este tiempo en el país estamos en diciembre, después viene enero, vienen las vacaciones, que nos juntemos familia, perfecto. Nos puede ayudar a poder vernos con familias que a lo mejor no vemos en años o una vez al año. Claro que es bueno, si nunca hacer malo juntarse con su familia, pero lo importante es el trasfondo de esto, los regalos. No hemos vuelto en una sociedad, queridos hermanos, consumista, porque parece que si no llega un regalo debajo del árbol, parece que no fuera Navidad. Si no se regalan cosas, parece que no fuera Navidad. Y esto también es un principio que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana también lo trajo a colación y lo pudo también generar un hábito y una costumbre. Entonces, por eso es importante que podamos leer la Escritura. Dice la palabra de Dios que ella es grata, ella nos ayuda a llevar la vida, ella nos hace fácil nuestro camino, nos hace entender de mejor manera nuestra vida. Entonces, porque nosotros no debemos de ser tosudos en nuestras decisiones.
A lo mejor usted puede pensar en la casa, no, pero si yo tengo un niño chico, ¿cómo lo voy a decir yo a ese niño? Sabe que el viejito pascuero no existe, saben que la Navidad no existe. Mejor a lo mejor cuando sea grande los puedo entender a ustedes, cuando sean grandes, lo puedo entender a ustedes cuando sean grandes, le explicaré a mis hijos. Fíjense lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, cuando el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Israel en ese momento obviamente estaba corrompido. Israel le había pasado a lo mejor lo mismo que le pasa a la sociedad en el mundo, y hasta a nosotros mismos nos puede pasar, que si no tenemos a Dios podemos corromper nuestro espíritu y nos alejamos de la vida y nos alejamos del plan de Dios. Pero fíjense lo que dice el capítulo 18 de Primera de Reyes, el versículo 21, cuando dice: y acercóse Elías a todo el pueblo, dijo, y eso se lo dijo a Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si usted sabe que la palabra de Dios, lo que nosotros estamos exponiendo hoy día, es verdad, usted se da cuenta que esto es verdad, tome la decisión hoy. Pídale perdón a Dios, ore a Dios, busque su palabra y obedezca sus mandamientos. Y entonces aquí dice, porque dice, ¿entre cuándo? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si usted cree que, porque aquí está muy relacionado con lo que a mí siempre me ha gustado este Salmo 100, cuando dice que reconocer que Jehová Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos dice, oye, dejémonos de ser porfiados, dejémonos de pensar a nuestra manera, dejémonos de razonar esta Navidad a los principios que nosotros creamos. Dejemos de llevar nuestra manera religiosa a nuestros principios, dejemos de llevar nuestra fe a nuestra manera. Eso es lo que nos dice acá. Dice, si Jehová es Dios, seguidle. Y seguirle significa guardar sus mandamientos. Que guardemos su mandamiento y el testimonio de Jesucristo, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces, eso nos pide Dios hoy día. Eso le decía el profeta Elías a Israel en ese momento. Y después dice, y si Baal, vamos a leer desde atrás para que se entienda mejor. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué le respondió el pueblo? ¿Qué le respondería usted hoy día? ¿Qué le debo responder yo hoy día? Fíjense la respuesta del pueblo. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ellos se dieron cuenta, obviamente, que estaban dentro de una falta delante de Dios, pero era tanta la comodidad, era tanta la alegría que le podía dar, o los beneficios que supuestamente les traía a ellos, que ellos seguían a Baal. Hoy día, figurativamente y obviamente descontextualizando este principio bíblico para poderlo relacionar con lo que estamos hablando de Dios, ¿cuánto nos sirve servir a Baal hoy día? ¿Cuánto nos sirve precisamente ir en pos de la Navidad? ¿Cuánto nos gusta o cuánto les gusta precisamente llevar un obsequio, armar el pino de Navidad, vivir el ambiente navideño, si no está en la Biblia? Si nuestro propio Señor Jesucristo, cuando también está este versículo lo ocupó nuestro pastor cuando él decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ahora quiero hablar de este punto. ¿Cuál es su verdad? Mi verdad es que debo tratar de esforzarme todos los días de la vida para tratar de que Dios me pueda considerar dentro de todos los errores que puedo tener yo. Pero en estos momentos nos damos cuenta que hablar de la Navidad, y si ustedes se dan cuenta que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios, ¿por qué seguir la senda? ¿Por qué no buscar su verdad y decir, no, debo seguir esto? Si usted se considera una persona religiosa, debe tomar decisiones. Si usted se considera una persona religiosa, debe hablarle a sus hijos. No debe confiar tanto en sus líderes, en sus pastores, en los cuales avalan esta situación sin tener absolutamente a lo mejor idea. Pongamos objeción a que no lo sepan. Pero si usted se da cuenta de que su pastor a lo mejor está odiando esto, convérsenselo, dígaselo. Que lo importante es saber que están haciendo algo que Dios también aborrece. Entonces, cuando uno guarda mandamientos de hombre, Dios lo aborrece. Y eso es lo que nosotros hemos venido diciendo siempre en estas meditaciones. Ahora,
¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Bueno, verdaderamente que guardemos su mandamiento, que obedezcamos su ley. La ley no fue clavada en la cruz. Ustedes lo hemos hablado hace tanto tiempo lo hemos hablado. La ley no fue clavada en la cruz. Miren, saquen las manifestaciones espirituales, saquen la alabanza y la emoción de la alabanza. ¿Qué les debe quedar dentro de un servicio? El mensaje de la palabra. Muchas veces, y yo lo he escuchado esto, cuando una persona evangélica me lo mencionó y me dijo, lo que pasa es que la reunión hoy día estuvo más o menos nomás porque no se manifestó el Espíritu Santo. Si la palabra de Dios dice que es la profeta mayor, no deberíamos buscar la manifestación espiritual, lo que deberíamos buscar es la enseñanza de Dios hoy día. Cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen vecino. Ese es el contexto. Si quieren aprovechar estas fechas para poder llegar a estos conceptos, bendito sea Dios, porque se están esforzando en principios que aparecen en la Escritura, pero no en principios de la Navidad. Por eso es importante que hoy día razonemos también otro concepto que también es importante poder mencionar. ¿Por qué? Porque yo sé que usted como yo busca la felicidad. Sé que usted como yo buscamos que haya paz en nuestro hogar, que haya paz en nuestro país, que haya momentos en el cual nos podamos entender todos juntos. Pero hay una sola forma de poderlo hacer. No es a través de la Navidad, es a través de los mandamientos de Dios. No es a través de guardar mandamientos de hombres, ni guardar costumbres que fueron puestas por instituciones religiosas, sino a través de los mandamientos de Dios. Y fíjense lo que aparece en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio cuando dice: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová, tu Dios. Y aquí este es el primer concepto: escuchar diligentemente la voz de Jehová. Y escuchar diligentemente la voz de Jehová, el único camino es entender este plan que tiene Dios para la humanidad. No para su iglesia, es verdad, porque tiene una función para su iglesia, pero para la humanidad está hecho el plan de Dios. Si usted cree que lo que le hemos expuesto a través de tantos años es verdadero, y no le gusta reunirse donde nosotros lo reunamos, busque un lugar, busque una iglesia en el cual usted se pueda congregar. Pero guarde los mandamientos de Dios, guarde el testimonio de Jesucristo. Fíjense, sigamos leyendo. Si será que si oyere diligentemente la voz de Jehová, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Dejémonos de razonar con esto. Dejémonos de vivir la vida a través del sentimiento. Vivámosla a través del razonamiento de nuestra mente. Busquemos los principios de Dios y fíjense, Dios nunca los desamparará a usted ni a su familia. Nunca lo va a hacer porque usted está guardando esto. Usted está guardando este principio. Fíjense lo que dice, es más, sigue el versículo 2. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en tu campo. Puede todo lo que ha pasado el año pasado y todo lo que está pasando en las ciudades, que hemos tenido mucho susto de que pueda haber desabastecimiento en el país y todo lo que tenga que ver en relación. Aquí dice, serás bendito, serás tú en tu ciudad, o sea, no nos va a faltar absolutamente nada si escucháramos diligentemente la voz de Jehová. ¿Qué pasa con la Navidad? ¿Es la voz de Jehová que habla aquí? ¿O es la voz de una institución religiosa? ¿Es la voz de Jehová? ¿O es la voz de un solo estamento que hoy día la voz humana está hablando? Es lo que lo invito a usted a poder razonar en la casa. Dice, bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Obviamente que se lo decía porque Israel era un país obviamente agrícola y ganadero, pero ahora no será bendito nuestro trabajo, no será bendito los bienes que vamos a tener, no serán benditas las adquisiciones que vamos a tener, no será bendita que Él nos va a cuidar.
Es esa la reflexión que debemos hacer. Bendito será tu castillo, tu casa y tus obras. Imagínense al nivel que Dios nos eleva. ¿En su casa sobran los alimentos? Yo creo que no. En la mía tampoco. Tenemos que esforzarnos para llegar a ese nivel. A ese nivel tenemos que llegar. Pero hoy en día, si usted piensa que nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre, está equivocado. Y si usted asume aún que tenemos razón en lo que estamos hablando y que tiene razón la Biblia y usted sigue guardando este principio, aún más culpa tiene de lo que está haciendo. Los antecedentes, queridos televidentes, hoy día los hemos expuesto para que usted los analice. La verdad, queridos hermanos, va a estar puesta para que cada uno de nosotros la pueda racionalizar y poder ver. Los apóstoles, ¿cuánto les costó, cuando nuestro pastor mencionaba la semana pasada, cuánto les costó el desarrollo de su obra? ¿Cuánto les costó? Tuvieron 3 años y medio viviendo con nuestro Señor Jesucristo, hablando con Él, pero aún Pedro se bajó de la barca y se hundió. Entonces nadie dice que la vida del religioso va a ser difícil, nadie dice que la vida de dejar las costumbres de la sociedad van a ser fáciles, pero se puede, con voluntad todo se puede, pero hay que obedecer diligentemente la voz de Jehová. Hoy día, queridos televidentes, he podido traer un poco sintetizado lo que significa la Navidad. La verdad está expuesta a través de la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo hizo un plan para la humanidad que fueron sus fiestas solemnes. Ahora va a estar en usted, en mí, si nosotros hoy día queremos vivir, queremos analizar esto o queremos verdaderamente seguir a través de las costumbres que hoy día nos presenta la sociedad. Usted se recordará lo que hizo el mes pasado, usted a lo mejor se deleitará de todo lo que vivió, pero eso lo que vivió no está aquí. Eso es lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, no lo quiso establecer como principio. Él lo que quiso establecer como principio fue la muerte y la santa fiesta de Dios. Que el Dios de paz les bendiga. Vamos a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Bien, estimados amigos, hemos tenido un mensaje. Yo diría para la gente de dulce y agraz. Dulce y agraz porque en realidad la Biblia es la verdad y eso es innegable, ¿no? Y agraz porque en realidad de repente nos toca, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Como quisiéramos
de pronto tener solamente palabras que a ustedes les gustaran para que esto creciera, pero eso no es nuestro principio, ¿no? Aquí hay cosas que son importantes. Dios no está contra que ustedes celebren su vida, organicen, lo pasen bien. Dios no está contra eso, ¿no es cierto? Hay mucha gente que cree que la vida del cristiano debe ser una cosa oscura, sin un momento de alegría, sin un momento, un buen banquete. ¿Por qué no? Si pueden hacerlo, ¿por qué no? Pero cuando ya en esas cosas involucramos las cosas de Dios, ahí estamos mal, ¿no? Ahí estamos. Yo sé que entre las muchas personas que comparten con nosotros, hay gente que estudia la Biblia. Le voy a dar 2 datos. Ya el estudio de nuestro hermano fue bastante suficiente como para entender esto. El primer dato que le voy a dar va a ser, si mi hermano me ayuda a leer, Ah, ya, está bien. Primera de Crónica 24, versículo 7. Primera de Crónicas 24. ¿Sí? Ya. Primera de Crónicas, capítulo 24. Acá está, 24, ¿Sí? versículo 7. 7. Y la primera suerte salió por Joarib y la segunda por Jedaía. Ya. Es el 7. Sí, es el capítulo 24, versículo 7. El 8. El 8. La tercera por Arim, la cuarta por Seorim, la quinta por Malchías y la sexta por Maim. Ya, el 10. El 10. La séptima por Cos y la octava por Abías. Ya, correcto. No se entiende mucho, ¿no? Hay que contextualizarlo, ¿no es cierto? Meterlos en qué está pasando aquí. Aquí está pasando que son los últimos días del rey David, ¿no es cierto? Entonces él está organizando, no se le dio la autorización para que construyera el templo y está organizando los equipos que van a trabajar. Aquí estamos en el concepto de la adoración y entonces establece sacerdotes, ¿no es cierto? 2 sacerdotes por mes, 15 días cada sacerdote. Entonces la primera orden, primer mes, la segunda orden, segundo mes, la tercera orden, tercer mes, la cuarta orden, el cuarto mes. En la cuarta orden, naturalmente hasta ahí van 8 sacerdotes. La cuarta orden aquí está colocada en el mes, en el versículo 10. Sí. La séptima por Cos y la octava por Abías. Entonces esas personas están en el cuarto mes. Cuarto mes. En el cuarto. Y Abías está, ¿en qué lugar del cuarto mes? En el segundo. En la segunda parte del cuarto. En la segunda mes, ya. Abías. Esa era una orden, ¿no es cierto? Así como en el catolicismo existen las órdenes franciscanas, ¿no es cierto? Con el primer Francisco y llegó hasta el Francisco de Argentina, Claro. ¿no es cierto? Aquí está la orden de Abías que surgió, ¿no es cierto?, en los días del rey David y sigue presente hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, junten eso por favor con Lucas capítulo 1. Ya. Vamos a buscarlo acá. Y esos personajes. Lucas capítulo 1, versículo Lucas capítulo 1, versículo 5. 5 dice. Y hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. Entonces, si era en los días donde iba a estar Abías en el templo, estaban hablando del cuarto mes. Del cuarto mes, correcto. Entonces, mire qué fácil. Ahí está el cuarto mes. Ustedes leen el capítulo y se van a dar cuenta que el sacerdote es el padre de Juan Bautista. Entonces, el padre de Juan Bautista estaba en el templo, ¿no es cierto? El quinto mes vuelve a su casa, ¿no es cierto? Vuelve a encontrarse con la familia y todo eso. El sexto mes, su esposa es visitada por María y se dice ahí que ella estaba en No, el sexto mes de embarazo fue visitada por... Claro, entonces ahí empieza, usted ahí va a sacar la cuenta y se va a dar cuenta, tomando 2 sacerdotes por mes. Claro. Tiene que tener presente eso, tiene que tener presente que los meses hebreos y desde el principio de la sociedad empezaban de acuerdo a la rotación de las lunaciones. Entonces cuando empezaba la primavera, marzo-abril el primer mes, abril-mayo el segundo, mayo-junio el tercero y así sucesivamente hasta que volvemos a traer el año. Y ahí está. Y ahí se va a dar cuenta usted que en la Biblia nace
En la Biblia se saca con mucha claridad que Juan Bautista, ¿no es cierto?, nació en el mes de la celebración de la Pascua, en la celebración de la Pascua, y que nuestro Señor Jesucristo, que fue 6 meses menor, nació en la fiesta de las cañas. Eso dice la Biblia. Nosotros no. Entonces, obviamente, cuando estamos confundiendo las cosas que están escritas en la Biblia con la costumbre impía, ¿no es cierto?, como es haber recogido festividades mundanas para inventar una religión como fue hecho en Roma, ¿no es cierto?, estamos en un pecado que para Dios es abominable. Ahora, indudablemente que no tiene que explicarle esa cosa a los niños, yo se lo estoy explicando a mayores, se lo estamos explicando, la iglesia se lo está empezando a personas mayores. Y ya les digo, si ustedes ven primera... de Crónica. No. Ven el libro de Nehemías, en el capítulo 8, se van a dar cuenta que eso de hacerse regalos era una costumbre del pueblo de Dios, pero lo hacían en la fiesta de las cañas. Ustedes tienen. No tenemos por qué defraudar a los niños, ni por qué defraudar a nosotros. Si queremos celebrar algo y tener, lo podemos hacer cualquier día. El pueblo de Israel, a su regreso del exilio, lo celebró en la fiesta de las cañas. Dios no nos niega nada. Dios nos pone una orden, Satanás inventa una orden parecida, ¿no es cierto? Entonces la gente se da más por las órdenes de Satanás que por las órdenes de Dios. Usted, elegid vosotros a quien queráis servir. Nosotros queremos servir a Jehová. Dios te lo bendiga. Ha sido una meditación que nos ha traído nuestro hermano. Esperamos que les sirva a ustedes. Estamos acá para servirles y estamos acá para servirles a ustedes en el sentido de también escucharlos, de saber sus opiniones, de saber dónde nos equivocamos, porque queremos saber dónde nos podemos equivocar para poder enmendar nuestra vida, enmendar la vida. Eso es el principio de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Ya les dijeron, hay están estos programas que pueden escuchar cada sábado, ¿no es cierto? Estamos en internet, sí, ¿no es cierto? Eso se escucha el día domingo, se puede escuchar cualquier día de la semana, pero a través de este canal lo escuchan el día domingo, ¿no es cierto? Y está la página web donde y estamos nosotros todos los sábados aquí, no sé a quién le pueda tocar el próximo sábado, pero vamos a estar sábado siguiendo a hablar la palabra de Dios, y esperamos que el Señor de paz les pueda bendecirle y que ustedes puedan tener gozo en el corazón de hartado, como nosotros hemos tenido gozo de tener a nuestro hermano acá hablando de la palabra de Dios. Le voy a dar la oportunidad que se despide. Bien, pastor, sea lo mejor que las cosas que uno menciona son duras, pero nosotros no vamos a ustedes precisamente sino como responsables de los hechos. Más bien hay una institución religiosa detrás, hay líderes religiosos. Ustedes tienen que tener la fuerza y el carácter de vencer todas estas cosas, porque la Biblia, la sociedad está avanzando a pasos agigantados a lo que la palabra de Dios dice que va a pasar al final de los tiempos. Piense, medite las cosas y trate de poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice su palabra, y podernos juntar el próximo sábado en este mismo canal para que podamos conversar un poco más de su palabra. Que el Dios de paz les bendiga y tengan una buena semana. Bueno, está todo dicho, ¿no? Que el Señor les acompañe y nos vemos en una próxima citación. El Señor de paz les bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.